participantes de este evento. A veces se escapa de las manos la tecnología, el audio, el video, entonces las disculpas del caso. Agradecer en primer lugar a CEFOCAP por la invitación y de esta noche poder estar con ustedes y abordar precisamente 3 temas muy importantes. El alegato de apertura, el alegato de clausura y finalmente el interrogatorio, o también llamado el examen directo. Entonces abordaremos estos 3 temas y sin más preámbulos, porque ya estoy pasada del tiempo, vamos a iniciar, ¿sí? Todo bien con el audio, ¿verdad? Para no tener posteriores fallas. ¿Sí me escuchan, cierto? Sí, doctora. Sí, sí me escucha. Ya. Entonces, a ver, empezamos. Los alegatos de apertura, jóvenes, seguramente hay alumnos, estudiantes, colegas que también litigan, como la que habla. Bien, entonces, los alegatos de apertura está consagrado normativamente en el artículo 371, inciso 2 del Código Procesal Penal. Y específicamente señala este artículo que el alegato de apertura será expuesto, resumidamente, ya, primero por el fiscal, de forma resumida, aquella acusación que tiene, ya, luego la calificación jurídica y las pruebas que ofreció y le fueron admitidas, por supuesto en la etapa intermedia. Posteriormente seguirá el orden de los abogados, del actor civil, del tercero civil, y finalmente le tocará exponer brevemente sus alegatos de apertura al defensor del acusado. ¿Sí? Y también señalará, indicará las pruebas de descargos que ofreció y además que le fueron admitidas. Ahora, ¿cuál será aquella definición del alegato preliminar, alegato de apertura, ¿no? Como es conocido. Recuerden que el alegato de apertura es la actividad fundamental, es la actividad determinante, ¿no? Es crucial que debe de tener todo litigante. ¿Por qué? Porque es la primera oportunidad que tienen todas las partes procesales. Todas las partes que participan en juicio tendrán su oportunidad de presentar su teoría del caso. ¿Ante quién? Ante el juez o los jueces que van a escuchar. ¿Sí? Entonces, este primer momento es crucial para todos, ya que definitivamente va a influir en la mente del juzgador. Además, algo muy importante, el alegato de apertura debe de hacerse de forma lógica, concisa y sobre todo persuasiva, porque si tú no persuades a aquel juez que te está escuchando, entonces no lograrás lo que te vas a proponer. Bien, otra cosa muy importante es que en el alegato de apertura no debe de hacerse conclusiones, no debe de hacerse inferencias, no debes de hacer suposiciones y por último, no debes de emitir opiniones, porque aún, recuerden ustedes que las pruebas no se han actuado, aún las pruebas no se han desahogado. ¿Sí? A ver si escucho bulla por ahí, a ver si apagan el audio, por favor. El audio de los demás participantes. Además de la mitad de los peruanos tienen un pedido de 30 años en Blackstone. Hola, ¿me escucha? Sí se le escucha. Sí, por favor. Sí, doctora. Sí. A ver, al organizador de CEFOCAP, por favor, a ver si pueden silenciar los audios de los participantes, porque escucho ruido. Se escucha un fondo por ahí. ¿Sí? Bien, gracias. Entonces, vamos a continuar. Ahora, nosotros nos preguntaremos, ¿cuál es la finalidad del alegato de apertura?
¿Por qué es que tenemos que hacer y realizar nuestro alegato de apertura? Tanto la Fiscalía, como el abogado defensor, como la Procuraduría, ¿por qué es importante? ¿Y por qué es que no puedes dejar de pasar esta oportunidad necesaria, ¿no? Crucial que tú tienes? Me ha pasado, y les comento en alguna oportunidad, ahora, por ejemplo, con este tema de la virtualidad en los juicios orales, que tienes que estar más concentrado todavía, ¿no? Te exige estar más concentrado que cuando las audiencias eran presenciales. Porque, a ver, les comento que estoy participando en un juicio oral actualmente, ¿ya? Y de las cuales, pues, a veces muchos de los abogados tenemos problemas, me incluyo, tenemos problemas con el audio, la cámara, conexión, etcétera, mil cosas. En una de esas oportunidades le tocaba hacer su alegato de apertura a un colega, ¿ya? Sin embargo, la jueza que dirigía, que era la directora de debates del juicio, le llamó como 3 veces al abogado para que pueda realizar sus alegatos de apertura. Sin embargo, no había respuesta del abogado defensor. Entonces, ¿qué hizo la magistrada? Pasó al siguiente abogado, porque en este juicio participamos como 60 abogados. Ya es un juicio mediático, es un juicio de organización criminal, los babies de Oquendo, no sé si lo habrán escuchado. Entonces participamos muchos abogados y lastimosamente el abogado que le tocaba realizar su alegato de apertura perdió su oportunidad. La jueza dio pase al abogado que continuaba en su lista. Este abogado hace su alegato de apertura, termina, y el abogado anterior, el que no pudo realizar su alegato de apertura, bueno, indica, ¿no? Pone la manito ahí en el sistema virtual, y la doctora, la jueza le da el uso de la palabra, y el abogado pues indica que tuvo errores, que tuvo fallas, ¿no? En su computadora y otras cosas más, y la jueza fue muy tajante, porque a veces nos encontramos con distintos tipos de jueces. Podemos encontrar jueces que son buenos, jueces que son muy malos, muy estrictos, qué sé yo, y no comparten tu misma ideología que tú puedas tener, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo? Señor abogado, usted debió prever todas esas fallas que va a tener, ¿ya? Debió de prever todo eso, debió incluso probar antes su laptop, su computadora, su celular, qué sé yo. Pero ya su oportunidad pasó. Pero doctora, ¿qué esto? El abogado, nada. La jueza se cerró. Porque así hay jueces que simplemente se cierran en su pensamiento y ya está, ya lo resolvieron. Y entonces aquel colega perdió aquella oportunidad tan importante que tenía, ¿no? Para poder persuadir a los jueces de su teoría del caso, para que los jueces lo escuchen y a ver si convencía o no convencía a los magistrados, ¿no? Entonces es por eso que hay que estar muy alertas en estos tiempos, ya, con el sistema virtual, y además estar muy atentos, ¿no? Ya estar preparados, porque no debemos de perdernos este momento en hacer el alegato de apertura. Algunos abogados consideran incluso que el alegato de apertura no es tan importante, y he visto que dicen, no señora jueza, solamente manifestaré mi alegato de clausura al final, pero no brindaré y no oralizaré mi alegato de apertura. Bueno, está en su derecho, porque el alegato de apertura no es obligatorio, ¿cierto? Pero sí es recomendable hacerlo. Al menos yo personalmente lo recomiendo. ¿Bien? Entonces, después de todo esto, veremos nosotros por qué es que, al final, cuál es el objetivo del alegato de apertura. ¿Por qué es importante el alegato de apertura? ¿No? Como les decía, el alegato de apertura es el primer contacto directo con el caso y, además de eso, con los jueces. ¿Bien? Y recuerden ustedes que al inicio de juicio oral, los jueces no conocen el caso a fondo, ¿no? Solamente tienen a la mano un auto de enjuiciamiento. En ese auto de enjuiciamiento, ustedes saben que va de forma concreta, no tan detallada, sino solamente específica, los hechos del caso, las pruebas que ingresaron a juicio, las pruebas de descargo que ingresaron a juicio y nada más. Es por eso que en el alegato de apertura nosotros tenemos que narrar los hechos para que los jueces tengan conocimiento de nuestro caso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será nuestro objetivo? Nuestro objetivo será manifestar a los jueces
esto fue lo que pasó, esto fue lo que sucedió, y yo lo probaré. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante y ese es el objetivo de realizar y hacer el alegato de apertura. Ahora, ¿cuál es la estructura del alegato de apertura? Diferentes juristas, ya como la doctora Ana Montes Calderón, por ejemplo, reconocen que no existe un modelo de estructura única de los alegatos iniciales. ¿Sí? Sin embargo, cada autor enlista distintos aspectos que debe de comprender el alegato de apertura, como por ejemplo el doctor Blanco Suárez, ¿sí? Que él, por ejemplo, sugiere el uso de un lema, ¿no? Al inicio de tu alegato de apertura. El lema o tema de tu alegato de apertura, ¿no? Por ejemplo, yo lo comparto porque yo uso mucho los lemas en mi alegato de apertura como en mi alegato de clausura, ¿sí? Entonces, recuerden que la estructura de alegato de apertura puede tener lema como no puede tener lema, ¿sí? Depende de ustedes. Ahora, para aquellos que quieran utilizar un lema en su alegato de apertura, ¿qué será? Pues bien, es el título que le vamos a poner a nuestro caso. Es la etiqueta que le vamos a poner a nuestro caso. ¿Sí? Es la frase o idea que va a resumir tu caso. Por ejemplo, en un caso que yo tuve de corrupción de funcionarios, donde por supuesto es que desde mi perspectiva no había pruebas contundentes en contra de mi patrocinado. Por lo tanto, es que mi lema, yo indiqué que la prueba era la columna vertebral en un juicio oral. ¿Sí? Porque si no hay prueba en contra de una persona, no hay absolutamente nada. ¿No es cierto? Entonces, lemas así, y temas, por ejemplo, como este. Niña hostigada sexualmente por su padre. Señores magistrados, en este momento veremos el caso de la niña que es hostigada sexualmente por su padre. O podrían decir, señores jueces, en esta mañana ustedes escucharán el caso del padre impúdico que hostiga a su hija de 5 años. ¿Escucharon? Entonces, es darle un tema, es darle una frase, ¿no? Que encierre tu caso. Y más o menos los jueces dirán, ok, ya sé más o menos por dónde quiere ir el abogado, ¿no? Entonces siempre es importante darle un tema o un lema a nuestra teoría del caso, ¿sí? Ahora, ¿qué elementos conforman el alegato de apertura? Los elementos que conforman el alegato de apertura son 3, como ustedes verán, y están inclusos en ese diagrama de forma unida. Por si acaso yo no lo he puesto porque se me antojó ponerlo así, no, estos círculos, puntitos, ¿no? No, tienen un sentido y tienen un porqué. Los elementos del alegato de apertura son 3, y ustedes ven ahí, fáctico, jurídico y probatorio. Porque el alegato de apertura no puede ser construido, no puede ser estructurado si, por ejemplo, tú dices lo fáctico y lo jurídico, pero no mencionas lo probatorio. Como me pasó una vez en un juicio de tráfico ilícito de drogas. El fiscal dijo lo fáctico, dijo lo jurídico, hizo su conclusión, ¿no? Su cierre de su alegato, y no dijo con qué va a probar su teoría del caso, ¿no? Cosa que para mí, obviamente yo lo utilicé al momento de hacer mi alegato inicial y dije, irónicamente, ¿no? Bueno, no sé cómo va a demostrar su teoría del caso el señor fiscal si no nos ha mencionado qué elementos de prueba nos va a traer a juicio, ¿no? Así que por eso es muy importante indicar siempre, no se olviden, los hechos, que vendría a ser lo fáctico, lo jurídico, el tipo penal y lo probatorio. ¿Qué pruebas vamos a traer nosotros a juicio? ¿Qué pruebas vamos a actuar en juicio? ¿Qué pruebas van a demostrar, van a corroborar, van a probar lo que nosotros estamos diciendo? ¿Sí? Entonces, veremos, ¿qué es el elemento fáctico? ¿No? El elemento fáctico es, ¿qué es lo que ocurrió según nuestra versión? ¿Qué es lo que pasó según nuestra versión? Es así que el elemento fáctico es contarle a los jueces de enjuiciamiento, los jueces de juicio oral, lo que ocurrió narrando los hechos.
Recuerden también que se considera prohibido manifestar nuestras conclusiones o argumentar. No olviden que argumentar está prohibido. No se puede argumentar en los alegatos de apertura. ¿Y por qué no se puede argumentar? Ustedes me preguntarán, doctor Elis, ¿por qué no se puede argumentar? ¿Por qué no se puede concluir? Precisamente porque hasta este momento, que el alegato de apertura, el alegato preliminar, es la etapa inaugural del juicio. Sí, es la fase donde inicia todo. Entonces, ¿tú cómo puedes concluir? ¿Tú cómo puedes opinar? ¿Tú cómo puedes argumentar si aún la prueba en este momento no se ha producido? ¿Me entienden? Entonces, por esa razón, está prohibido concluir o argumentar en el alegato de apertura. Ahora, les mencionaba que se puede narrar los hechos en el alegato de apertura, pero no se puede argumentar o concluir. Aquí van a ver ustedes una pequeña diferencia. Acá les he traído un pequeño cuadro, ustedes podrán ver. Fíjense, ¿cuál es el caso? El caso es, por ejemplo, del señor Armando Sánchez, que empezó a tener la tenencia compartida de su hija. Sin embargo, él se baña y duerme desnudo con ella, señores magistrados, podrían decir, ¿sí? Sin embargo, él, señores jueces, fue advertido por María Vázquez, la madre de la niña, de que ésta puede bañarse sola. Además, la niña le hizo saber que no quería bañarse con él. Acá tú estás narrando los hechos, porque estás especificando, estás detallando qué es lo que encierra tu caso. ¿Sí? En cambio, argumentar es de la forma siguiente, cosa que no puedes hacer. Por ejemplo, podrías decir, no se dice, no es la forma correcta. Sin embargo, otros colegas, que suele pasar, lo realizan, pero está mal. Y podrían hacerlo de esta forma, ¿no? El señor Armando Sánchez, señores jueces, empezó a tener la tenencia compartida de su hija y él hostiga sexualmente a su hija. Y él, además, sabía que su hija se puede bañar sola. Ahí estás argumentando los hechos. ¿Ven la diferencia entre ambos? Entonces, tú no puedes argumentar porque ustedes dirán, ¿y por qué no se puede argumentar? Porque precisamente si ustedes ven la diferencia, los jueces o la jueza que te está escuchando o el juez que te está escuchando va a decir, ¿y cómo es que Armando hostiga sexualmente a su hija? ¿Cómo llega a esa conclusión el abogado? ¿No? Entonces los jueces se harán esa pregunta. ¿O cómo es que su hija se puede bañar sola? ¿No? Tú no lo has dicho, no lo has explicado, no lo has detallado, entonces los jueces no van a saber. Por esa razón es que no se debe argumentar ni concluir. Tenemos que narrar. Y la forma correcta de narrar es como en este primer cuadro, ¿sí? Ahí ustedes lo van a tener y también será compartido al final de la clase, ya les ha dicho la señorita organizadora del evento, en su aula virtual. Y más adelante también tendrán más cuadros que les servirán muchísimo para que ustedes puedan realizar su alegato de apertura, ¿no? Y puedan estar un poco más orientados y pueda ser un poco más dinámico todo esto. Ahora, ¿cuál es el elemento jurídico? ¿No? En consecuencia, hablaremos del delito, ¿sí? En los alegatos iniciales, recuerden ustedes, que son una especie de adelanto o de avances. A ver, el delito en sí será la película que se desarrollará en juicio. En el momento del alegato de apertura, no es necesario hacer una justificación detallada sobre el cumplimiento o no cumplimiento del tipo penal. Es decir, ustedes no van a entrar a detallar, señores jueces, acá no existió dolo, acá no existió culpa, acá no se encierran todos los elementos del tipo, no se cumplen con los elementos del tipo y bla, 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 bla. ¿No? No entren a profundizar ese tema porque todavía no es el momento. Eso entren a detallar en el alegato de clausura. Primero enfóquense en el hecho, en la narración del hecho. ¿Sí? Entonces,
Los alegatos finales, como ya les mencioné, es la forma, es el lugar, es el escenario idóneo para profundizar el tipo penal del cual está siendo procesado nuestro patrocinado o el tipo penal del cual el fiscal quiere acusar. ¿Sí? Entonces, ahora pasaremos al elemento probatorio. Considero yo incluso el elemento más importante, porque si no hay prueba, si no enumeras tus pruebas, si no señalas tus pruebas, de descargo, por supuesto, ¿cómo vas a ganar tu juicio? Y si eres fiscal, tus elementos de cargo, ¿cómo vas a ganar tu juicio? ¿No? Entonces, tu versión, lo que tú tienes, lo que tú sabes, lo que tú conoces de tu teoría del caso, ¿cómo lo puedes probar? ¿Con qué? ¿No? Precisamente de esto nos habla el elemento probatorio. El elemento probatorio se conforma con los medios de prueba, con aquellos medios de prueba que acreditará nuestra teoría del caso. Y existen diferentes maneras de presentarlo, ¿no? Por ejemplo, hay distintos tipos, distintas formas. Por ejemplo, algunos abogados prefieren referirse a cada uno de los testigos, ¿no? Para adelantar a los jueces las personas que vendrán a declarar. Otros simplemente indican que su teoría del caso se probará con los testigos que fueron ofrecidos durante la audiencia de etapa intermedia. Por ejemplo, acá verán un pequeño cuadro con el ejemplo del cuadro anterior. Y fíjense ustedes, ¿cuáles serán aquellas frases que usualmente es utilizada por nosotros los abogados? Bien, para esta transición, para cómo presentar nosotros nuestras pruebas, ¿no? Nuestros órganos de prueba, los documentos. Entonces, fíjense ustedes, hay distintas formas. Por ejemplo, señores jueces, vendrán a exponer ante ustedes estos hechos. La psicóloga María, Juanita, Pepita, tal, ¿no? El policía Mario Jiménez, tal. O podrán decir, señores magistrados, vendrán a declarar a esta sala de audiencias peritos, policías, testigos. Mencionan de forma general o mencionan de forma específica, ¿no? Podrían decir también, estos hechos lo constatarán con la declaración, señores jueces, de María Pérez, ¿no? Estos hechos serán demostrados, señores magistrados, con la declaración de los testigos que vendrán a declarar a juicio, ¿no? Y esos testigos vendrían a ser la persona de Juan Pérez, ¿no? Julio Iglesias. Ustedes vean la forma. Pero esas dos formas son siempre las más utilizadas. La de forma general y la de forma detallada o específica. ¿Cómo se cierra el alegato de apertura? Se cerrará pidiendo la absolución si somos abogados, defensores, y por el lado de la fiscalía seguramente pedirá la condena, ¿no? Entonces, al final siempre va el pedido de lo que concierne, qué es lo que buscas, qué es lo que pretendes. Ahora, los alegatos iniciales de la contraparte. Los alegatos de apertura no terminan ahí. Nosotros realizamos nuestro alegato de apertura, si soy fiscal, inicio haciendo mi alegato de apertura, pero no quiere decir que ya terminé mi labor, ya terminé mi trabajo, dije ya descanso. No. También tengo que estar atenta a los alegatos iniciales de la contraparte. Y tengo que estar más atento que nunca. Y ustedes dirán, ¿por qué? Verán ustedes. Porque dicha presentación de la contraparte representa una gran fuente de información que sirve, uno, para confirmar nuestra estrategia, si la estrategia que estamos usando ahora o la que tenemos en mente para realizarla en posteriores sesiones, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Tengo que reforzarla o tengo que replantearla? ¿No? Es cuestión de analizarla. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Escuchar y tener información de todo lo que dice la contraparte. Entonces, para eso debemos de poner especial atención. Además, otra de las cosas es objetar.
¿no? Objetar cuando la contraparte argumente y no narre los hechos, ¿no? Y lo otro, tomar nota de las inconsistencias que pueda decir. Muchas veces, en mi caso, yo soy abogada defensora, muchas veces he escuchado y he visto que los fiscales ofrecen más de lo que pueden probar y al final en juicio no logran lo que han señalado o indicado en su alegato de apertura. Por esa razón es muy importante anotar todo lo que establece cada parte procesal en su alegato de apertura, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son aquellas recomendaciones para exponer los alegatos iniciales, preliminares, de apertura? Como ustedes quieran llamarlo, es lo mismo. Primero, debemos de prepararnos adecuadamente antes de la audiencia. No piensen que el alegato de apertura es lo más fácil del juicio. No piensen que van a ir a improvisar en el juicio oral. No es así. Siempre tenemos que repasar antes de hacer nuestro alegato de apertura. Primero tenemos que lograr además la estructura de nuestro alegato de apertura. Que yo tenga claro lo que voy a decir el día de mi audiencia, ¿no? Olvídense la improvisación, porque la improvisación no es y no va para un momento tan relevante como un alegato de apertura. Hay personas que somos muy confiadas, por ejemplo, ¿no? En nuestra voz, en la confianza que podamos tener en nuestra oratoria, ¿no? En nuestro porte, en nuestra inteligencia. Por supuesto, todos somos inteligentes, pero siempre es bueno repasar, estudiar. No nos confiemos. Una cosa es saber y otra cosa es decirlo, ¿sí? No es fácil pararte enfrente de muchas personas, ¿no? E incluso hasta virtualmente. Siempre existen los nervios, porque te están viendo muchas personas, te está viendo tu patrocinado, aquella persona que te está pagando, ¿no? Y que te está pagando para defenderlo bien. Entonces tienes que prepararte, ¿sí? Ahora, lo otro vendría a ser que para realizar tu alegato de apertura tienes que elaborar un guión que contenga la información esencial del caso. Ojo, que cuando yo me refiero y digo que tenemos que elaborar un guión, no quiero decir que ustedes vayan y escriban y redacten lo que van a decir al día siguiente en su audiencia. No. Redactar no significa escribir o hacer un escrito, ¿sí? Sino consiste en tener la información básicamente clara, estructurada para manejarla con facilidad. Es más, al final de este tema, yo les voy a compartir esa estructura, cómo es que tienen que hacer su estructura para que les vaya muy bien en su alegato de apertura. Al final lo van a ver. Ahora, como tercer punto, tenemos que humanizar a las partes. En este caso, al patrocinado que defiendes, ¿no? Recordemos que no es lo mismo hablar del acusado que referirnos al señor Armando Sánchez con respeto, ¿cierto? Es un ser humano y por lo tanto tenemos que tratarlo como tal. Ahora, como cuarto punto, ser concreto y evitar la demora excesiva. Recuerden que el alegato de apertura no puede durar más de 3 minutos. Dicen algunos profesores como el doctor Alejandro de Castro, quien es un profesor muy conocido colombiano y que incluso es mi maestro, siempre nos enseña a realizar el alegato de apertura mínimo 3 minutos y como máximo 5. No importa, dice él, no importa si tu caso sea de una organización criminal y contenga muchos procesados. No. El hecho es que aprendas a ser escueto, a ser concreto, ¿no? Y que en lo concreto los jueces te entiendan y te capten lo que tú quieres decir. Eso es un alegato de apertura. Así tu caso sea tan complejo. No, tenemos que tener esa habilidad para ser concretos en el alegato de apertura. Por otro lado, tenemos que hablar sencillo, tenemos que hablar de forma sencilla y categórica, ¿no? Por ejemplo, las opiniones que tengamos nosotros
pueden restarle fuerza a nuestra exposición, ¿sí? No es lo mismo decir, señores jueces, yo pienso que, yo creo que, no, a decir, señores jueces, los hechos ocurrieron así, ¿no? Seguro de lo que vas a decir. Tú no puedes decir yo pienso, yo creo, o yo considero. No, con seguridad, con firmeza. Los hechos ocurrieron así. Bien, pero de forma sencilla y categórica. Categórico usando la fuerza determinada y sencilla, sin utilizar tantas palabras técnicas. También tenemos que presentar la información en orden cronológica. ¿Sí? La narración de los hechos que constituyen los alegatos preliminares, será más fácil de entender si se realiza en orden cronológico. ¿Qué pasó al inicio, qué pasó al intermedio y cómo terminó? ¿No? La forma cronológica es la mejor en este caso, en este escenario del alegato de apertura. Ahora, tenemos que exponer los hechos, como ya les había mencionado. Tenemos que exponer los hechos y no argumentar. Es necesario trabajar a nivel de detalle los hechos que responden, ustedes saben que tenemos que responder al cuándo, al dónde, quién y cómo del caso. ¿Por qué? Porque todas estas palabras conformarán el panorama de lo que nosotros vamos a presentar a los jueces. Por ejemplo, vean ustedes, el cuándo, el día y la hora del hecho. El dónde ocurrió el hecho, el lugar, ¿no? Los quiénes son las partes que ingresan en este caso. El acusado, la víctima, los testigos, los peritos, etc. El cómo, qué es lo que pasó concretamente, qué es lo que pasó exactamente. Todos estos puntos tienen que ir incluidos en nuestro alegato de apertura. Ahora, también tenemos que probar solo lo que se puede probar. No se olviden de eso. A veces nos gana el entusiasmo, ¿no? Nos gana la adrenalina, nos gana la euforia que le podemos poner. A mí, por ejemplo, me encanta litigar. Amo litigar. Es mi pasión litigar. Muchas veces, incluso cuando hablo, dicen que grito, que hablo fuerte, ¿no? Y que tengo incluso los gestos inadecuados. Pero no es así. Quizás de forma, no es la intención, ¿ya? Pero así lo ven otras personas. Y eso hace que, por ejemplo, algunos colegas tengan el mismo temperamento que yo y puedan, al momento de hacer su alegato de apertura, ofrecer más pruebas, ¿no? De las que no tengan. O ofrecer pruebas e incluso decir lo que van a decir aquellos testigos que está ofreciendo. Y van a juicio aquellos testigos y no dicen lo que el abogado ha dicho en el alegato de apertura. Por eso es que es muy importante solamente enunciar a los testigos. Señores jueces, vendrán a esta sala de audiencias la psicóloga María Pérez, ¿no? Quien nos dirá sobre la entrevista realizada de fecha tal. Nada más, no entren a detallar a fondo. Porque posiblemente la psicóloga no diga lo que ustedes pretenden decir en ese momento, ¿sí? Entonces, por ese lado, no debemos de ir más allá de lo que tenemos. También tenemos que anticipar las propias debilidades y explicarlas razonablemente. A ver, ¿cuándo es que nosotros podemos anticipar nuestras debilidades o las debilidades que tengamos y que creamos que existen en nuestro caso? Ustedes dirán, doctora, ¿será conveniente mencionar alguna debilidad que yo haya encontrado en mi teoría del caso? ¿Será conveniente que yo diga alguna debilidad que haya encontrado de algún testigo que yo tengo, de algún perito que ofrecí? Sí, siempre es bueno y es recomendable. Solo cuando existen dos formas. Ustedes verán. Siempre nosotros tenemos que estar un pie más adelante que la contraparte, ¿sí? Y nosotros
debemos decidir si es conveniente o no adelantar las debilidades de nuestra teoría del caso. Por ejemplo, fíjense ustedes. Acá verán un pequeño ejemplo. Miren, el acusado Juan Pérez, dice la fiscalía dice esto: el acusado Juan Pérez, señores jueces, conducía de manera descuidada a más de 100 kilómetros por hora por la avenida Manuel de Lara el día 22 de octubre del 2019, pasadas las 23 horas, cuando a la altura de la avenida Palmeras atropelló al señor Víctor Rojas, causándole la muerte de forma instantánea. Eso dice la fiscal o el fiscal. Tú como abogado defensor, ¿qué dirías? ¿No? Fíjense ustedes, ¿ah? El abogado diría lo siguiente: señores magistrados, hemos escuchado lo que mencionó el fiscal, el representante del Ministerio Público. Sin embargo, lo que no ha dicho es que la causa basal de la muerte del señor Víctor Rojas es su imprudencia. Es el estado de ebriedad en la que se encontraba aquella noche cuando cruzó la calle de forma sorpresiva y en un sitio no autorizado, impidiendo, por supuesto, la reacción de mi patrocinado. ¿Vieron? La fiscal no se esperaba esa mención, ¿no?, de su contraparte. Pero era necesario, porque ya así ustedes advirtieron a los jueces cómo es lo que pasó, porque el fiscal solamente dijo lo que creía conveniente, ¿no? Para impresionar, para persuadir quizás a los jueces. Pero tú tienes que aprovechar precisamente ese momento para decirlo, ¿no? Para invocar lo que tú crees, para darle la vuelta a esa teoría de la fiscalía. Y fíjense ustedes cómo dio la vuelta. Pues claro, esa persona murió precisamente porque estaba borracho, porque fue imprudente, ¿no? Y así tú buscarás lo que sea necesario con tal que no pague una condena tan alta, ¿cierto? Ahora, también tenemos que poner mucha atención a la exposición de la contraparte. Y ya les decía por qué. Porque mientras el abogado principal está oralizando, el abogado de interconsulta siempre tiene que estar anotando todo. Porque el abogado de interconsulta no solamente va y se sienta. No, siempre hay que estar anotando todo. ¿Para qué? Para que después unirse, juntarse y decir, esto dijo la persona tal, esto dijo el abogado tal, esto dijo el fiscal tal. Y tenemos que hacer acá una estrategia, tenemos que desarrollar estos puntos que nos falta, ¿no? Entonces, siempre es bueno tomar apuntes y estar muy atentos. Fíjense ustedes, miren, de este cuadro les hablaba. Este cuadrito les va a servir de mucho. Y yo se los digo por experiencia propia, porque así yo desarrollo mi alegato de apertura. Guión de planeación de alegatos iniciales. Acá ya tienen todo armado, solamente rellenan, llenan conforme al caso que tienen. ¿Quiénes son las partes de tu caso? La víctima, el agraviado, ¿no? O el acusado. ¿Qué hecho es lo que ocurrió? Ahí tienen ustedes. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? Día, lugar, hora. ¿No? Ahí lo tienen. ¿Cómo es que pasó el hecho? ¿Qué pruebas ofreceré? ¿Qué pruebas indicaré para lo que yo quiero probar? Ahí pones. Tengo este testigo, tengo el otro, tengo este perito, tengo al otro perito. Indicas, rellenas. Ahí también verás, la debilidad que adelantaré es, ¿qué debilidades tienes, por ejemplo? Podrías tener algún testigo que tiene antecedentes penales. Y tienes que decirlo, porque si no, el fiscal lo va a saber y lo va a decir. Y ustedes dirán, ¿no? En su alegato de apertura. Señores magistrados, si bien es cierto, el fiscal mencionó que los testigos que vendrán acá y uno de ellos tiene antecedentes penales, y ustedes probarán, y ustedes verán, y ustedes tienen que decir, efectivamente tiene antecedentes penales, pero vendrá acá el testigo y explicará
de qué se tratan esos antecedentes penales. ¿Sí? Entonces anuncias aquella debilidad. Ustedes analicen, ustedes estudien si es pertinente o no es pertinente. Depende de cada caso. Todos los casos no son iguales. Y por último, ustedes verán, miren, el tipo penal que se está discutiendo, el tipo penal que está acusando, ¿no? Que está tomando la fiscalía, si el tipo penal se cumple o se incumple, ¿no? Llenan este cuadrito. Y por último, ¿cuál es su petición? ¿Qué es lo que busca? ¿Sí? Y fíjense acá, un regalo más. Miren, guión de evaluación de alegatos iniciales de la contraparte. ¿Qué es lo que dijo? Cuando ustedes vayan a juicio oral, imprimen este cuadro, van con su cuadrito, escuchan el alegato inicial de la fiscalía y ponen una X ahí, rellena. ¿Cuál fue su tema? Anotan. ¿Ofreció probar algo? Sí, no. ¿Qué ofreció probar? Ponen, anotan los puntos que ofreció probar. ¿Anticipó alguna debilidad? También lo escriben. Ustedes ponen ahí sí, no y lo escriben. ¿A qué testigo se refirió en la debilidad? Ponen el nombre de los testigos a quienes se refirió la fiscalía. ¿Qué dijo el tipo penal? ¿Qué dijo del tipo penal? También lo especifican. ¿Y qué petición hizo? ¿Ven? Fíjense. ¿Y por qué les va a servir mucho esto? Porque esto les va a servir para el alegato de clausura. Y lo van a tener todo en orden. Y les va a ser más fácil para exponer, para argumentar en su alegato de clausura. Y ya hablaremos más adelante y posterior después de este tema, el alegato de clausura. Y justamente, ¿ves? Ya estamos pasando al alegato de clausura. ¿Qué hora es? Las 7:55. Seguimos, ¿verdad? Seguimos. Vamos a seguir porque justo inicié después de las 7. Vamos a seguir. Ya hemos hablado, ya he tocado sobre el alegato de apertura. Ahora vamos a abordar el alegato de clausura. El alegato final, ¿no? El momento culminante, donde todo ya se cerró, ¿no? El último momento, es la escena final del juicio. Ahí tendrás tu última oportunidad. Ahí te jugarás lo último, ¿no? Para poder defender tu teoría del caso. Como verán ustedes, es nuestra última oportunidad de convencer a los jueces por el lado de la fiscalía, si la fiscalía ganó o no ganó en el juicio, basándose en todo el trabajo que hizo, igualito a la defensa. Convencerá al juez, convencerá a los jueces si el trabajo que realizó fue bueno, fue más o menos, fue recontra bueno, fue excelente o fue pésimo, ¿no? Entonces, es el último momento para poder nosotros persuadir y convencer que todo lo que se probó, que todo lo que se actuó en juicio, tiene valor probatorio. Y además, ustedes sabrán que los alegatos finales son una exposición crucial en el proceso. Porque a esta altura del juicio ya nosotros sabemos lo que se probó y qué no se probó. Sabemos además en qué debilitamos la versión de la contraparte y en qué mejoró nuestra posición al actuarse las pruebas. Con los alegatos finales, muchachos, la teoría del caso pasa a ser la verdad de tu caso. Es tu verdad y punto. Si tú postulas la inocencia de tu patrocinado, será inocente. Y ustedes simplemente tendrán ese momento para exponer por qué es que es inocente. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia del alegato de clausura? La importancia puede manifestarse de dos formas. Uno, ¿por qué es importante en el alegato de clausura? ¿Por qué? Porque si en el caso de la etapa probatoria, es decir, donde se desahogaron, donde se actuaron todas las pruebas, donde ya vinieron los testigos, donde ya vinieron los peritos, donde ya se oralizaron las documentales, si ustedes en esa etapa de juicio oral
se han desarrollado con éxito, hicieron preguntas pertinentes, los testigos fueron muy buenos, los peritos fueron contundentes. Entonces, los alegatos de clausura te permitirán cerrar adecuadamente y satisfactoriamente tu teoría del caso. Pero, si en el caso, durante la etapa probatoria del juicio oral, pasó todo lo contrario y los testigos fueron vagos, no fueron persuasivos, ¿no? Con la información que introducían. Al contrario, se contradicieron muchas veces. Los peritos también, ¿no? Con el contrainterrogatorio, la contraparte simplemente lo anuló. Entonces, en el alegato de clausura tú tendrás la última oportunidad para convencer a los jueces, ¿no? Incluso para explicar por qué de aquella contradicción, ¿no? Explicar alguna documental que quedó al aire. Tienes todo ese momento. Ese escenario es el momento oportuno para que tú puedas explayarte, para que tú puedas concluir, para que tú puedas opinar. Todo está permitido para que convenzas a los jueces. Excepto usar pruebas, ojo, excepto usar pruebas que no se probaron en juicio. ¿Sí? Entonces, esas dos formas son las correctas, y es que es por eso importante el alegato de clausura. Ahora, vean ustedes, miren este pequeño cuadro. Las diferencias del alegato de apertura y el alegato de final o el alegato de clausura, como ustedes quieran llamarlo. Fíjense, miren, qué bonito. En el alegato de apertura, ¿qué se exponen? Los hechos y se le dice al juez lo que verá, porque aún no vio nada. En el alegato final, ¿qué se exponen? Los hechos y se argumenta en base a lo probado, porque claro, ya se desahogaron todas las pruebas, ya se actuaron todas las pruebas, ya se probaron todas las pruebas, ¿cierto? En el alegato de apertura, por otro lado, la prueba aún no ha sido actuada. En cambio, en el alegato final, la prueba ya se actuó. En consecuencia, argumentar en el alegato de apertura es una inferencia parcializada del litigante y está prohibido. Y en el alegato final, argumentar es una conclusión objetiva del litigante. Y sí se le está permitido argumentar. Por eso es que muchas veces, hasta cuando uno hace la oralización de documentales, siempre se lee lo pertinente, lo útil o lo conducente del documento. Cuando tú te vas más allá de esos puntos o te vas al extremo, ¿qué te dice el director de debates o la directora de debates? Señora fiscal, señora abogada, por favor, no argumente. Eso lo deja para el final, en su alegato de clausura, por favor. ¿Vieron? Por eso es que concluir si está permitido en el alegato de clausura. Además, en el alegato de apertura, otra diferencia es que siempre nos referiremos a la prueba como que ustedes verán, señores jueces, yo probaré que, señores magistrados, yo demostraré que. En cambio, en el alegato de clausura ya ustedes se refieren de esta manera. Señores magistrados, ha quedado rotundamente probado que, ¿no? He demostrado fehacientemente, ¿no? Ya probaste, ya demostraste, ya corroboraste, ¿cierto? Y además, lo más importante y lo principal, ya convenciste en el alegato final, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serán aquellos pasos para la elaboración del alegato de clausura? Tenemos que, como primer punto, evaluar las actuaciones a lo largo del juicio oral, ¿ya? A lo largo del juicio oral, chicos, chicas, se actúan todas las pruebas, ¿ya? Y es importante que las partes procesales en un juicio oral evaluemos cada una de ellas. Por ejemplo, si al final de cada declaración de los testigos o peritos se adquirió o no lo que necesitábamos escuchar por parte de ellos, ¿ya? Y al mismo tiempo tenemos que evaluar lo que se dijo en el alegato de apertura. ¿Por qué? Porque en el alegato de apertura tú prometiste probar, ¿no? Con testigos, con documentales. Y al final tenemos que evaluar
si se llegó a probar eso lo que prometiste. ¿Lo probó o no lo probó? ¿No? ¿Cuál fue la credibilidad de los testigos? ¿Cómo fue la actitud de aquellos testigos al momento de contestar las interrogantes? ¿Verdad? Entonces es por eso muy importante, y el primer paso, tenemos que evaluar las actuaciones que se dieron a lo largo del juicio oral. Y además, no se olviden y recuerden, el alegato final se hace cotejando la teoría del caso, tu teoría del caso, con las pruebas que obtuviste en el juicio. Y la teoría del caso y pruebas de la contraparte, ¿no? Se hace un cotejo de tus pruebas y de las pruebas de la contraparte. En consecuencia, a partir de la evaluación, sé cuál es el resultado de cada actuación de la prueba. Como paso 2, tenemos que unir y ordenar la información obtenida durante el juicio oral. Al momento de finalizar la actuación de la prueba, hay que juntar las piezas, ¿no? De ese rompecabezas. Hay que ensamblarlas, hay que unirlas, ¿no? ¿Para qué? Para realizar nuestro alegato final. Hay que unir toda la información que se recibió durante el juicio. Por ejemplo, ¿qué ofrecimos probar nosotros? ¿Qué ofreció probar la contraparte? ¿Qué dijeron los testigos? ¿Qué probaron los testigos? ¿Cuál reveló falta de credibilidad? Todo ello necesitamos juntar y unir y tenerlo en claro. Desde ya, transcribir todo lo que dijo tal testigo, ¿no? Para que cuando ya llegue el momento de hacer el alegato de clausura, tengamos determinado fehacientemente nuestra teoría del caso. Como tercer paso tenemos que contrastar los hechos probados con el tipo penal, ¿no? Después de haber unido, después de haber evaluado toda la información obtenida en juicio oral, lo que sigue es contrastar. ¿Qué hechos han sido probados en juicio y encajan en el tipo penal por el cual se acusó, ¿no? Porque ustedes sabrán que quien tiene la carga de la prueba es el fiscal. Si al fiscal le corresponde probar que cada uno de los elementos del tipo se hayan cumplido. Porque todo lo contrario, a la defensa solo le basta con que algunos de los elementos no se hayan probado. ¿No es así? Entonces, tenemos que por eso contrastar toda la información obtenida en juicio oral. Ahora, ¿cuál será aquella estructura de los alegatos finales? ¿No? Hay dos formas de las cuales puedes hacer tu alegato final. Por el orden cronológico de los hechos, que es una manera de disertar sobre el caso a través de la secuencia temporal de los hechos, qué ocurrió primero, qué ocurrió y qué pasó después, ¿verdad? Además, se enuncia los hechos probados o faltos de prueba según aparezcan cronológicamente. Es decir, vas enumerando que tal día vino tal testigo, ¿no? Al día siguiente vino otro testigo, de forma cronológica. Sin embargo, esa forma, de esa manera, en ese orden cronológico, es utilizado mayormente por los fiscales. Los abogados defensores no utilizamos esta temática. ¿Sí? Nosotros los abogados defensores usamos más un orden temático, ¿no? Haciendo prevalecer los temas más resaltantes, más importantes. Empezamos incluso hasta a nombrar al testigo que vino al último, ¿no? El que fue ofrecido después lo mencionamos a primero. Y el que empezó primero a declarar lo mencionamos al último en nuestro alegato de clausura. Porque precisamente es por el tema que nos importa más. ¿Sí? Entonces, por otro lado, también pueden hacerlo ustedes por los elementos del tipo penal. Obviamente, sin restar mérito al orden cronológico, también puedes empezar a realizar tu alegato de clausura, mencionando si se cumplieron o no se cumplieron al final de toda la actuación probatoria los elementos del tipo por la cual está acusando la fiscalía. ¿Cierto? Porque ustedes saben que al fiscal le corresponde acreditar todos los elementos, mientras que a la defensa solamente le bastará desvirtuar uno, para que el tipo penal no se haya visto ejecutado. Entonces, ¿cuáles son aquellas recomendaciones para exponer un alegato de clausura? Prepararnos adecuadamente, porque tenemos que prepararnos adecuadamente. Tenemos que asignar también un lema a nuestro alegato,
¿no? Tenemos que darle un tema, tenemos que etiquetar nuestro caso también al final de toda la actuación probatoria. Si ya tuviste un lema en tu alegato de apertura, tiene que ser el mismo en tu alegato de clausura. También tienes que hacer una breve introducción de tu caso, ¿no? Tienes que llamar la atención de los jueces. Es aconsejable además que los alegatos tengan una introducción, ¿no? Que servirá de rompehielos para anticipar lo que vas a decir, lo que vas a hablar. También tenemos que resaltar nuestro aspecto ofrecido y probado. Así como nosotros ofrecimos en nuestro alegato de apertura, traer a muchos testigos, exponer muchos documentales, los cumplí, los probé y tenemos que mencionarlo. Tenemos que citar la información relevante que se produjo durante el juicio, ¿no? Hay testigos que dicen cosas importantísimas, hay testigos que se contradicen en etapa de juicio, entonces tú tienes que resaltar esa contradicción. Señores magistrados, ¿ustedes escucharon de este testigo? ¿Recuerdan haber escuchado lo que dijo? Si no lo recuerdan, acá lo tengo. Dicen, resaltan tal cual lo que dijo el testigo. Y luego ustedes seguirán exponiendo y estarán evidenciando todas las contradicciones por las cuales los testigos han llegado a concurrir, ¿no? A incurrir. Ahora, también tenemos que abordar nuestro punto frágil si es necesario. ¿Sí? Podemos revelar algunas inconsistencias en nuestro prejuicio, es decir, si nuestro propio testigo cometió algún error, se contradijo, tú tienes el momento de explicarlo. Y hacerle saber al juez qué es lo que pasó. ¿No? ¿Por qué es que tu testigo o perito declaró así o asá? ¿Cierto? También tenemos que destacar los aspectos ofrecidos y no probados por la contraparte. Es aquí el momento donde nosotros tenemos que resaltar lo que la Fiscalía nombró, señaló, indicó que iba a traer a tales testigos a declarar tales puntos, tales temas, y al final vinieron y declararon y no dijeron absolutamente nada. Y tienen que resaltar, ¿no? ¿A fin de qué? A fin de mermar la teoría y el caso y credibilidad además de la contraparte. Porque no cumplió lo que prometió. Asimismo, tenemos que descalificar la prueba inconsistente de la contraparte, ¿no? Si hubo testigos que se contradijeron y narraron situaciones difíciles e imposibles de creer, hay que mencionarlo y pedirles a los jueces que no le brinden valor a aquellos testigos, porque su palabra perdió totalmente credibilidad. Por último, tenemos que resumir y hacer una petición también de forma concreta, ¿no? Nosotros ganamos, somos quienes ganamos el caso, entonces también tenemos que pedirlo y que se entienda de esa forma, que probamos nuestra teoría del caso y por lo tanto deberían de fallar a nuestro favor. Si la Fiscalía considera que probó la culpabilidad de la persona que está siendo procesada, pues pedirá la condena. Y acá les traigo algo muy interesante también. Este guión de planeación de alegatos finales. Verán ustedes, para que puedan construir su alegato de clausura. Les estoy dejando este cuadro que les va a facilitar la vida, para que no se torturen, ¿cierto? Para que no digan, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo pretendo realizar mi alegato de clausura? ¿No? Pues desde el inicio de la actividad probatoria, imprímanse este cuadro y vean, miren, tienen los ofrecimientos que ofreció la parte contraria, tienen ahí lo que pasó a lo largo del juicio oral, qué ofreció probar la contraparte en su alegato de apertura, si lo probó eso durante la actuación probatoria, qué temas se abordarían, y si estos temas se abordaron o no, si el testigo fue creíble, si el testigo fue desacreditado, si el testimonio era veraz, ponen el testimonio y por qué fue veraz, o se mostró lo contrario. ¿Vieron? Entonces van ahí, tienen un cuadro donde podrán calificar a los testigos. Y acá, ustedes tienen un guión de evaluación de alegatos finales de la contraparte. Escucharán el alegato de clausura, escucharán el alegato final de la Fiscalía, y acá tienen el cuadro para poder evaluar ese alegato, ¿no? Y ustedes hacer su alegato después con esta calificación que le han puesto. ¿Cuál fue su lema?
¿Demostró que hechos se habían acreditado en la prueba? Sí, no. ¿Expuso y explicó alguna debilidad? ¿Ustedes ven ahí? Sí, no. ¿Qué dijo sobre el tipo penal? Y al final, ¿qué petición hizo? ¿Vieron? Concreto. Pero sin embargo, les va a ayudar muchísimo al momento de formular y realizar su alegato de clausura. Y por último, recuerden, no lo olviden, porque aquellos que me están escuchando y se van a dedicar a la abogacía y a ser abogados litigantes, a ir día a día a pelear en un juicio, ir día a día a confrontarse con aquellos magistrados que sí, hoy en día, no son todos, pero existen, que son muy inquisitivos, que no comparten tu postura, que no comparten tu opinión. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Recuerden que para vencer en un juicio hay que convencer, ¿no? Tenemos que persuadir a los jueces. ¿Sí? Entonces, hasta acá cerramos el tema de alegato de apertura y de clausura. Para entrar al tema de el interrogatorio. Vamos a ver, porque solamente tengo hasta las 9 para dictar. Entonces, rápidamente vamos a abordar este tema, porque tengo entendido que el sábado el doctor Juan Carlos Portugal va a entrar a destacar el tema del contraexamen, o también contrainterrogatorio, o también llamado cross-examination en Estados Unidos, ¿no? Tiene muchos títulos y ya será desarrollado por el doctor. Y ahora vamos a ver el interrogatorio directo. ¿Qué es el interrogatorio o examen directo? ¿Cuál será el objetivo? Pues bien, el examen directo es el primer interrogatorio que se le hace a un testigo y es realizado por el sujeto procesal que propone a aquel testigo o perito. No olvidemos que seguramente cuando nosotros podamos o vamos a interrogar a nuestros testigos vamos a estar muy nerviosos. Sí. Yo llevo litigando, pero siempre tengo esos nervios al inicio, ¿no? Pero para que se nos haga más fácil la cosa, más fácil la situación de interrogar, pensemos que interrogar es como entrevistar a una persona, como entrevistar a tu cliente, ¿no? Nosotros los abogados somos los entrevistadores, el testigo será el entrevistado y los jueces y personas que asisten en la audiencia son el público, ¿no? Y para eso tenemos que perder además la vergüenza, tenemos que perder los nervios y tenemos que tener más confianza en nosotros para poder desenvolvernos mejor en el interrogatorio. Y tenemos que además hablar bien, hablar de forma correcta. Y para eso tenemos que practicar. Recuerden que los alegatos de apertura de los cuales mencioné, en los alegatos de apertura nosotros presentábamos nuestra teoría del caso. Con los interrogatorios o con el interrogatorio, nosotros vamos a probar nuestra teoría del caso. ¿Cuál será ahora entonces el objetivo del interrogatorio? El objetivo del interrogatorio es extraer toda información relevante, importante, de aquel perito o testigo que ofreciste. ¿Para qué? ¿Para qué es que nosotros necesitamos aquella información tan importante? Para precisamente contar nuestra historia o el trozo de la historia que queremos persuadir a los jueces. ¿Sí? Además, recuerden que el interrogatorio involucra dos cosas. Por un lado, la sustancia y por otro lado, el método. ¿Por qué? Porque la sustancia es la información que te tiene el testigo. Pero tú, ¿cómo sacas esa información? ¿Cómo extraes esa información del testigo o perito? Haciéndole las preguntas correctas, las preguntas pertinentes. No se trata de preguntar por preguntar y ya está. No. Sino se trata de preguntar y hacer preguntas importantes y relevantes respecto de tu teoría del caso. Y para eso tienes que saber cómo interrogar, ¿no? Entonces, veremos. Ustedes verán, aquellos que ya han asistido a juicio, verán que los jueces a veces son incrédulos, bueno, la gran mayoría son incrédulos, y entonces dirán, y lo primero que hacen es preguntar a los testigos que acuden a juicio, ¿no? Acreditarlos, preguntar sobre su situación civil, ¿no? Familiar y muchas cosas más.
¿Y por qué dirán ustedes? Porque precisamente los jueces dicen, ¿quién es esa persona que dice ser testigo? ¿Para qué viene? ¿Qué es lo que nos va a decir? ¿Por qué es que nosotros deberíamos de creerle a este testigo? ¿No? Y por último, ¿qué será lo que sabe este testigo? ¿No? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que interrogar. Esa es la finalidad del interrogatorio. Miren ustedes, para interrogar hay una metodología, ¿no? Y si queremos que los testigos, si queremos que la información que sabe el testigo, si queremos que aquellos datos que conocen los testigos, al momento de decirlo, al momento de brindarlo en audiencia, persuadan a los jueces, entonces será necesario utilizar una metodología correcta. No basta, recuerden ustedes, no basta tener una buena información del testigo, sino que hay que saber cómo comunicarla a través del testigo y cómo extraer esa información que sabe y conoce el testigo perito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para responder a las siguientes preguntas, ¿quién es esa persona que dice ser testigo? Nosotros debemos presentar al testigo perito ante los jueces, ¿no? ¿Por qué es que debe de creerse lo que dice este testigo? Porque precisamente debemos demostrar lo que él sabe, porque él sabe lo que pasó. Y en el caso de los peritos, tiene los conocimientos técnicos de alguna materia, ¿no? ¿Y qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que sabe este testigo perito? Entonces nosotros debemos hacerle las preguntas correctas sobre el hecho puntual, ¿no? Y en caso del perito, sobre la materia del cual dictaminó su pericia. Entonces, para concluir, en otras palabras, hay que iniciar hablando del testigo, relacionarlo con los hechos o mostrar su capacidad técnica, en caso de los peritos, y producir la información relevante con la cual se prueben nuestras proposiciones fácticas. Ahora, fíjense ustedes que en el artículo 378, numeral 2 del Código Procesal Penal, establece que corresponde en primer lugar el interrogatorio de la parte que ha ofrecido la prueba y luego las restantes. Muy clara, ¿verdad? Clarísimo. Que aquella parte procesal que ofrece tu testigo será quien inicie interrogando a su testigo. Hace interrogatorio directo la parte que ofrece a su testigo y posteriormente contrainterroga las demás, ¿no? Los que no ofrecieron al testigo contrainterrogarán. ¿Qué dice además de eso el artículo 378, numeral 4 del Código Procesal Penal? Que el juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. Y procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Ojo con esto. En el interrogatorio directo está prohibido las preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. Es por eso que en el examen directo no se pueden realizar preguntas sugestivas. Pero hay excepciones. Ya les voy a mencionar más adelante. Ahora, veremos cuáles son aquellos 10 mandamientos que nos señala Irving Younger, el profesor Irving Younger, profesor americano, especialista en el interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Cuáles aquellos mandamientos? ¿Cuáles son aquellos mandamientos? Verán ustedes como primer mandamiento. Tenemos que acreditar a nuestro testigo. Y ahí precisamente es que nosotros damos a conocer a nuestro testigo, ¿no? Tenemos que humanizar a nuestro testigo además. ¿Y cómo es que nosotros acreditamos a nuestro testigo? Verán ustedes. Tu testigo está al frente y tú le preguntarás, ¿cuál es su nombre, señor testigo? Te responderá, ¿a qué se dedica? ¿Dónde trabaja actualmente? ¿Su estado civil? ¿No? ¿Dónde vive?
Entonces, todas esas preguntas son preguntas de credibilidad, son preguntas para acreditar, ¿no? La situación personal de esta persona. Cosa distinta es cómo acreditar a un perito. Las preguntas son distintas, porque las preguntas, básicamente, son respecto de la experiencia y conocimiento de esta persona. Verán ustedes, señor perito, ¿dónde realiza sus labores como perito contable? ¿Desde cuánto hace que trabaja en ese lugar? ¿Cuánto tiempo lleva realizando pericias contables? ¿Ha llevado cursos de especialización contable? ¿No? Son preguntas que acreditan la experiencia y conocimiento del perito que tú ofreciste. Como segundo mandamiento tenemos que las preguntas que nosotros realizamos en el interrogatorio tienen que ser sencillas. ¿Y por qué sencillas? Porque si las preguntas son sencillas, los testigos que tú ofreciste, que vendrían a ser testigos comunes, te van a entender y te van a responder también de forma que se entienda, ¿sí? Además, tenemos que destacar lo más indispensable e importante de nuestras preguntas. Con los testigos comunes no podemos utilizar un lenguaje técnico, porque de repente no te van a entender y se va a afectar la interpretación que estas personas le den. Cosa distinta que sí sucede y que tenemos que utilizar a veces palabras técnicas cuando nosotros interrogamos a peritos. Por ejemplo, ustedes verán este pequeño cuadro, pero para eso necesito la participación de algún alumno para que me apoye con este ejemplo. Yo voy a ser el abogado y el alumno participante será el perito y me va a responder para poder hacer esta temática. ¿Alguien quiere colaborar conmigo? A ver, de los participantes, ¿me prende su audio? Ketty Flores, creo, me levantó la mano. A ver, por favor, su audio. Hola, ¿me escucha? Sí, ya puede encender su audio. Ya. ¿Qué participante va a colaborar conmigo en este ejemplo? Buenas noches. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Sí, buenas noches. Sí, yo voy a participar. Ya, muy bien. Yo hago el rol de abogado y tú el perito, ¿sí? Tú me vas a contestar de acuerdo con lo que esté en el cuadro. Ya, ok. Ya, empecemos entonces. Señor Miranda, buenas noches. ¿Usted pudo evaluar al acusado? Sí. ¿Con qué finalidad? Disculpe, doctora, pero no llego a ver el cuadrito. ¿No se distingue bien? A ver, le No vamos se a está, hacer... ¿ya? no se está compartiendo, doctora. El segundo tema, ningún PPT se ha compartido, doctora. Buenas noches. Así, a ver, un momento, por favor. Déjenme para arreglar esto. A ver, un momento. Porque es tu responsabilidad hablar, decir cosas, presentarse, representar un espacio de la población. No importa. Pero acá me vota si es que estoy compartiendo pantalla. ¿No se ve nada? Están las anteriores PPTs. Está compartiendo, pero las Doctora, anteriores. se visualiza la última diapositiva, lo que dice para vencer en un juicio hay que convencer. Bien, Doctora, para que pueda los participantes Tiene que visualizar cambiar la la otra diapositiva. diapositiva, tiene que dejar de compartir primero y nuevamente compartir la otra diapositiva. ok. A ver, un momentito, por favor.
Rica, está riquísima, rica. ¿Ahora sí se puede ver? Sí, doctora, ahora sí se ve. Ya, a ver. ¿Y está precisamente el ejemplo donde estoy o está el cuadro que inicia la diapositiva? Está el ejemplo del abogado y perito, doctora. Ah, ya, perfecto. Entonces, Pero- Álvaro, ¿podemos continuar? Puede regresar al anterior, doctorita, para mirarlo, por favor. Ah, ya, sí, Del claro. inicio. Claro, sería un repaso, ¿no? Claro. A ver, ya. Lo pasamos rápidamente, ya, porque si no el tiempo me va a ganar. Igual al final ustedes van a tener esa diapositiva. Sería interesante. Sí, claro, sí lo van a tener. Todas las diapositivas de las cuales yo estoy explicando, explayándome, lo van a tener. Incluso hasta los cuadros que les he brindado en el tema de alegato de apertura y clausura. Como verán, acá está en el primer mandamiento, está la acreditación, el ejemplo, cómo se acredita a un perito. Acá tenemos el segundo mandamiento, que tiene que ser de forma sencilla. Y acá es donde estamos. ¿Sí se logra ver? Sí, doctora. Ya. A ver. Entonces continuamos con Álvaro, por favor. A ver si me puede ayudar. Ok. Ya. Ahora sí puedes ver muy bien, ¿no, Álvaro? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, a ver, iniciamos. Señor Miranda, buenas noches. Usted pudo evaluar al acusado, ¿cierto? Sí, así es. ¿Con qué finalidad? Para determinar si era inimputable. Y usted cuéntenos a qué resultado llegó. Bueno, llegué al resultado que es inimputable. Tiene problemas de capacidad cognitiva y de control volitivo que le impidieron conocer el carácter delictivo de sus actos. Bien, señor Miranda, usted nos ha mencionado respecto de la capacidad cognitiva. ¿Nos podría decir, por favor, a qué se refiere o qué quiere decir con capacidad cognitiva? Así es, que el acusado tiene una enfermedad mental que no le permite poseer inteligencia suficiente para comprender que lo que hacía era ilegal. Ujú. Bien, doctor Miranda. ¿Y qué significa, díganos usted, el control volitivo? Bueno, el control volitivo significa que el acusado no contaba con los controles y recursos para dirigir sus acciones conforme a la ley. Bien, señor perito, muchísimas gracias. ¿Vieron? ¿Vieron ese ejemplo entonces? Ahora, veamos este ejemplo de interrogatorio directo a un testigo común. ¿Sí? Es algo pequeñito nomás. Álvaro, a ver si me puedes acompañar nuevamente, por favor. Yo haré el papel de fiscal y tú de testigo. Ok. ¿Ya? A ver, antes de iniciar, quería comentarles que muchas veces, no es sorpresa ni se sorprendan, que hay algunos testigos, me pasó alguna vez con un colaborador eficaz en un caso, ¿ya? Que hablaba muchísimas jergas. Es ahí donde ustedes tienen que simplificar también estas expresiones que puedan tener cada testigo, ¿no? Cuando utilicen jergas. Verán ustedes este caso. Señor Linares, díganos, ¿qué es lo que hizo el señor Juan Peralta? Le entregó 3 celulitis a Julio Díaz. Y señor Linares, ¿usted no podría decir qué significa o qué quiere decir con celulitis? Celulares, doctora. ¿Vieron? Entonces, nos podemos encontrar con ese tipo de testigos. Y ojo, que yo sí lo he pasado y lo he visto, ¿ah? Pero en este caso quien interrogaba era la fiscal. Entonces la fiscal tuvo un buen rol, hizo un buen trabajo, porque todo lo que él decía en forma de jergas, la fiscal trataba de dilucidar lo que estaba diciendo, ¿cierto? Entonces, ¿vieron estos ejemplos? Muchas gracias, Álvaro, por tu colaboración. Ahora vayamos a ver el tercer mandamiento.
En el interrogatorio tenemos que utilizar preguntas de transición y de orientación. Y ustedes dirán, ¿por qué, doctora, es importante utilizar esta forma, ¿no? Este tipo de preguntas de transición y orientación. Y además, ¿qué es? Bien, una vez que nosotros ya hayamos acreditado al testigo que tenemos, que ofrecimos, ¿no? Tenemos que utilizar frases de transición o títulos que indiquen a los jueces que están escuchando el interrogatorio que se pasará del tema de acreditación a otro tema del interrogatorio, que también es muy importante, como son los hechos. Por ejemplo, ustedes podrían decir al testigo, bien, señor testigo, ya lo acreditamos, ya hablamos dónde vive, ¿no? A qué se dedica. Ahora hablemos sobre los hechos del día 15 de enero de 2016. O también podrían decir, ahora, señor testigo, me gustaría que habláramos sobre lo que ocurrió el día 15 de enero de 2016. Y por último, también le pueden decir, señor testigo, ahora pasemos a hablar sobre el motivo por el cual usted ha sido citado a declarar, que es normalmente lo que siempre dice, por ejemplo, en mi caso, la fiscalía al momento de interrogar, ¿no? Estas son las formas de hacer la transición y orientación, ¿no? Para hacerlo más dinámico, no tan aburrido, ni tan plano las preguntas, ¿no? ¿Y por qué tenemos que utilizar estas preguntas de transición y de orientación? Porque nos van a ayudar de doble manera. Primero, al testigo y como segundo lugar al juez. ¿Al testigo en qué lo va a ayudar? A recordar y reconstruir su testimonio. Y al juez en el proceso mental de recordar y entender el interrogatorio directo. Ah, ya, la abogada, la fiscal ha pasado a formularle preguntas respecto de un hecho, ahora va a pasar para otro hecho o para otro tema que quiere explicar con la declaración del testigo. ¿Sí? Verán ustedes acá, fíjense. Señor Linares, vayámonos al día de los hechos. ¿Podría usted decirnos qué pasó el 12 de agosto en el Puente Villena a eso de las 3 de la mañana? Y en ese momento, el testigo va a pasar a contar, va a pasar a explayar qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió en el Puente Villena. ¿Vieron? Esa es una pregunta de transición. Ahora, el cuarto mandamiento. ¿Qué nos dice el cuarto mandamiento? ¿Qué nos dice Irving Younger sobre el cuarto mandamiento que debe de tener las preguntas al momento de interrogar? Que el fiscal o abogado debe de ubicar al juez en el lugar de los hechos para que entienda mejor lo acontecido. Es decir, que cuando el testigo narre, describa el lugar de los hechos, donde estuvo presente, donde pudo observar lo que pasó, tiene que comprender su testimonio los siguientes elementos. La iluminación del lugar, las personas que se encontraban en ese momento, por si se encontraba algún conocido, los sonidos que había en ese momento, las distancias de los testigos entre el agraviado o la víctima, el tiempo, a qué hora pasó, y si es que es el escenario, el conocimiento previo del lugar de los hechos, ¿no? Porque puede haber pasado que, por ejemplo, te roben a unos metros de tu casa y tú conoces el lugar, entonces ya tienes un conocimiento previo del lugar, ¿cierto? Ahora, miren este ejemplo. A ver si alguien me colabora con este pequeño ejemplo, por favor. ¿Algún voluntario? ¿Nadie? ¿Alguien? Para poder avanzar. Ya, a ver. Entonces vamos a continuar. Ustedes verán. Yo hago el rol de fiscal y también voy a hacer el rol de testigo. ¿Sí? Verán ustedes. Señor Juan, descríbanos el lugar donde fue asaltado. ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, doctora, yo le puedo apoyar. Ya, muy bien, Jorge, gracias. Yo voy a ser la fiscal y tú vas a ser el testigo, ¿verdad? Ya. Okay. A ver. Señor Juan, buenas noches. ¿Puede describirnos el lugar donde fue asaltado?
Sí, había mucha iluminación, pues eran las 2 de la tarde y se encontraban los vecinos José Ramírez y Henry Medina. Y el delincuente, al golpearme con la cacha de revólver en la cabeza, grité fuertemente. Mis citados vecinos se encontraban a 4 metros de distancia de mi persona. El asalto duró 50 segundos aprox. Y yo conozco el lugar, pues vivo hace 20 años. ¿Vieron? ¿Qué es lo que hace Juan? Describe el lugar, el escenario donde pasó el acontecimiento. Describe a sus vecinos que estuvieron ahí. ¿Cuánto duró aproximadamente el asalto? Y que vive ahí 20 años, ¿no? Y si tú quieres más detalles del hecho, podrías preguntarle además qué otras descripciones podría brindarnos, ¿no? Para que el testigo pueda explayarse o seguir contando. Muchas gracias, Jorge. Ahora pasamos al quinto mandamiento, que es controlar el ritmo del directo. ¿Qué quiere decir? Controlar tus preguntas, controlar el tono de tus preguntas, el ritmo adecuado de tus preguntas. ¿Para qué? Para que se torne interesante, ¿no? Para que los jueces te presten atención. Estás llamando la atención con tus preguntas. Porque también, así como puedes hacer preguntas muy buenas, puedes hacer preguntas aburridas, con el tono indebido, con el ritmo inadecuado, y los jueces no te van a prestar atención. Ustedes ya saben, y muchas veces se ha visto, que los jueces están con el celular en la mano, que los jueces están quizás en su laptop, están redactando una sentencia, ¿no? Que los jueces están en 1000 cosas, que a veces ni te escuchan. Entonces, precisamente por esa razón es que tenemos que tener el ritmo adecuado para controlar y realizar las preguntas en el interrogatorio. Porque recuerden ustedes que el testimonio del testigo, el testimonio del perito, tiene que ser ameno e interesante, para que el juez también lo pueda escuchar con detenimiento. A ver, ¿alguien me podría ayudar con este ejemplo? Que no es tan pequeño, pero sí es muy interesante y sería bueno que tengan la participación de algunos. Julián. ¿Se lo puedo ayudar, doctora? Muy bien, gracias, Julián. Yo hago el rol de fiscal, ¿bien? Mira, hay 2 diapositivas, tú solamente lees, por favor, la del testigo, ¿ya? Empezamos entonces. Señor testigo, buenas noches. ¿Podría decirnos qué dijo el acusado antes de hacer los disparos? Doctora, disculpe, no lo puedo ver por la pantalla, el cuadro. Parece que... Uy. A ver, lo voy a hacer grande. O simplemente no tiene la posibilidad de verlo. ¿Ahí lo ves? Sí, no lo puedo divisar. Uy, no. A ver, otra persona que me pueda apoyar, por favor, y que sí visualice el ejemplo. ¿Y ayuda, Mayra. doctora? Bueno. Jorge. Buenas noches, doctora. Mayra, un gusto. Por favor, apóyame con este ejemplo, ¿sí? ¿Tú sí puedes ver la diapositiva? Sí, claro, sí lo puedo ver. Ya, gracias. A ver, empecemos, Mayra. Buenas noches, señora testigo. ¿Podría decirnos usted qué es lo que dijo el acusado antes de hacer los disparos? Dijo, no te escondas, que de esta no te salva nadie. ¿Y qué es lo que hizo inmediatamente el acusado después? Lo perseguía porque la víctima se escondía detrás de las mesas. ¿Y qué pasó después de eso? El acusado le gritaba, no te escondas, mientras que se seguía acercando a la víctima. Entonces llegó donde estaba la víctima, agarró la mesa donde se escondía y la rajó, quedando al descubierto. ¿Y qué sucedió luego? Yo no podía creer lo que pasaba. Ahí vino ese señor, miró con odio a la víctima y le apuntó con el arma de fuego. Bien. Y señora testigo, ¿usted nos podría decir a qué parte del cuerpo le apuntaba? A la cabeza. ¿Y qué pasó luego de que le apuntara con el arma en la cabeza? Le disparó varias veces.
Específicamente, señora testigo, ¿usted nos podría decir cuántas veces? Yo escuché 5 detonaciones. ¿Y nos puede detallar cómo fueron esas detonaciones? No fueron seguidas. Las primeras 2, una detrás de la otra. Luego él se acercó, miró a la víctima como unos 15 segundos y luego lo hizo otros 3 disparos. ¿Vieron? Entonces, esa es la manera de poder nosotros extraer toda la información que tiene un testigo respecto de un determinado hecho. No le dejamos nada guardado para que se guarde el testigo, ¿no? Nosotros tenemos que seguir continuando. ¿Qué pasó después? ¿Qué sucedió luego? ¿Algún acontecimiento importante adicional? No todo tenemos que sacarle al testigo. Para eso está el testigo, para nosotros extraerle la información relevante e importante para tu teoría del caso. Gracias, Mayra. Ok, Entonces, doctora, un gusto. continuamos con el 6º mandamiento, ¿sí? Y acá voy a hacer un alto y además voy a profundizarlo, porque en el interrogatorio o examen directo no debemos hacer preguntas sugestivas. Está prohibido hacer preguntas sugestivas, ¿sí? Las preguntas sugestivas se pueden realizar en el contrainterrogatorio, pero ojo, hay excepciones en las que sí puedes realizar preguntas sugestivas en el interrogatorio. Ustedes verán cuándo. Pero antes de eso quiero explicarles que las preguntas sugestivas están descartadas en el interrogatorio examen directo porque el testigo es el que debe hacer aseveraciones y conclusiones, no el interrogador. Porque si el interrogador formula preguntas sugestivas, el testigo solamente va a aceptar o rechazar la misma. No, en las preguntas sugestivas el testigo no se explaya, no cuenta, no informa. Por lo tanto, ¿qué obtienes? No puedes obtener nada. El interrogador no es quien habla por el testigo es quien habla. Por eso es que no se pueden hacer preguntas sugestivas. ¿Y cómo es que nosotros vamos a evitar realizar esas preguntas sugestivas? ¿Cómo? Primero, nosotros, durante ya toda la extensa investigación preparatoria, el abogado ya se reunió con el testigo, ¿no? El abogado ya le explicó al testigo la importancia de su testimonio y además le anticipa las preguntas que le va a hacer, ¿no? O que le pretende hacer. Por lo tanto, el abogado ya sabe qué preguntas le va a realizar y no puede cometer errores ya en el juicio, ¿sí? Todas aquellas preguntas que se realizan en el interrogatorio examen directo tienen que iniciar con preguntas abiertas. Recuerden, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, explique, describa. Preguntas que te abran la puerta para que tú puedas informar, para que tú puedas realizar, para que tú puedas dar todo tipo de información que sabes y conoces. ¿Sí? Ahora, lo que les decía, sí se puede hacer preguntas sugestivas en el interrogatorio directo. ¿Cuándo? Siempre y cuando estas preguntas sean introductorias, sean preguntas irrelevantes, que no afecten tu teoría del caso, ¿no? Y por otro lado, cuando sean preguntas necesarias. Por ejemplo, esto está permitido en Estados Unidos, en Puerto Rico y México, que se permiten estas preguntas sugestivas. Por ejemplo, si tú le preguntas al testigo, ¿eres abogado? El testigo, ¿qué te va a decir? ¿Sí o no? Esa es una pregunta sugestiva y la puedes realizar en el interrogatorio directo. Y no está dañando tu teoría del caso. Es irrelevante, ¿cierto? Entonces, preguntas como esas. ¿Vives en el lugar, por ejemplo, Girón Manuel de Lara 104? ¿Usted vive en el Girón Manuel de Lara 104? Y el testigo te podrá decir sí o no. No perjudica en nada tu teoría del caso. Pero si entras a hacer preguntas sugestivas, con preguntas de fondo, ¿no? Con preguntas que van a alterar la teoría del caso de la contraparte, ahí sí es prohibido y ahí sí te van a objetar. Incluso en este juicio donde yo estoy participando, de Davis y Oquendo, la fiscal hace muchas preguntas sugestivas, pero que son introductorias, ¿ya? Para acreditar al testigo.
Y en algunas oportunidades algunos colegas objetan. Pero lo que hace la directora de debates es decir, no, infundada su objeción. Es una pregunta de procedibilidad, ¿no? Es una pregunta para acreditar al testigo, así que no es sugestivo. ¿Vieron? Ya lo están aplicando. Al menos esa sala ya lo aplica. Pero hay algunas salas que por más que sean preguntas introductorias, que por más que sean preguntas irrelevantes y no lesionen tu teoría del caso, la rechazan, ¿eh? Y encima dicen, fundada la objeción y vuelva a replantear su pregunta. Pero ojo que sí se puede. Ahora, en el séptimo mandamiento, ¿qué es lo que dice el séptimo mandamiento? Tenemos que anunciar debilidades. Nosotros debemos presentar a través del testigo información perjudicial al caso. En este escenario es, por ejemplo, si es que nosotros tenemos que preguntarle a nuestro testigo o perito si tiene antecedentes penales o no tiene, tú ya debes de saber todos esos datos de tu testigo. Y si tú no lo sabes, la contraparte lo va a saber. Más aún, si en mi caso, por ejemplo, en mi posición, tengo a un fiscal que es muy meticuloso, ¿no? Muy preocupado, muy estudioso, y sé que es bueno, entonces voy a tener la mayor seguridad de que efectivamente él va a saber si mi testigo tiene algún antecedente penal o no, o tenga alguna debilidad. Y en este caso, es preferible que tú te adelantes en el interrogatorio y le manifiestes al testigo y le preguntes al testigo si tiene algún antecedente penal, ¿no? Y este testigo te podrá decir si sí o no, y tú le podrás decir sobre qué tema es, y el testigo podrá explayarse también, ¿no? Y explicar si se trata de otro tipo penal, si se trata en otro hecho, ¿no? Si ya le sobreseyeron esa investigación y cómo quedó aquella investigación, ¿no es cierto? Entonces siempre es bueno ver y conocer o analizar si es factible o no anunciar las debilidades en el interrogatorio directo. Ahora tenemos que también, como octavo mandamiento, escuchar la contestación del testigo. ¿Para qué? ¿Por qué nosotros tenemos que escuchar la declaración que está brindando el testigo? Para identificar si su tono de voz permite que el juez pueda escucharlo correctamente. Si el testigo, hay testigos que hablan muy rápido, como hay testigos que no son claros cuando hablan. Entonces tú tienes que darle las pautas. Algunos testigos se encuentran nerviosos, por lo tanto a veces tampoco se les entiende. Entonces para eso tienes que estar atento, para dirigir, para conducir a tu testigo. ¿Sí? Y además tenemos que estar atentos para plantear objeciones. Y si te plantean esas objeciones, si tú estás muy concentrado y estás atento a tus preguntas y sabes lo que vas a preguntar, vas a poder continuar después de esa objeción, porque no te vas a ver distraído. Vas a continuar de forma normal y de forma natural, sin ningún problema. Por esa razón es que tenemos que estar atentos y escuchar a nuestro testigo. Y además de eso, el día de la audiencia o en cualquier audiencia que ustedes tengan, ese día no vayan y hagan en su hoja las preguntas que van a realizar a tu testigo. No. Ustedes tienen que venir ya preparados con las preguntas que le van a realizar a aquel perito, a aquel testigo que ofrecieron. En ese momento no se van a poner a hacer sus preguntas, porque si no todo les va a salir mal. ¿Me entienden? Tienen que ser de forma dinámica, tienen que ser de forma natural las preguntas, para que el testigo también te pueda contestar de forma clara, sencilla, ¿no? ¿Cuál será el noveno mandamiento, entonces? La posición del interrogador, ¿no? El interrogador es el director de la película. Es decir, los abogados, fiscales que interrogan son los directores de la película. Pero ojo, no somos los protagonistas, no somos la estrella, ¿sí? No somos quienes brillamos en ese momento. Quienes brillan tienen que ser tus testigos, no el abogado. ¿Cuál será entonces el décimo mandamiento? La organización de las preguntas. ¿Cómo tienen que ser las preguntas? Las preguntas tienen que ser de forma cronológica, en el orden cronológico. ¿Para qué? Para que sea recordado y entendido por quien te está escuchando, por los jueces. Ahora,
Ya para terminar, finalmente, acá surge un interrogante. ¿Se debe seguir otra guía aparte del aspecto cronológico para ser organizados? ¿No? Aparte de la forma cronológica, ¿habrá otro aspecto? ¿No? Sí, y ese caso es que, por ejemplo, tú tienes que prevalecer el tema más importante para el inicio y el tema crucial, así fundamental, para el final. Siempre tienes que destacar lo más importante del testimonio de tu testigo, porque tú ya conoces lo que tu testigo sabe, lo que tu testigo conoce. Tú ya conversaste con él, entonces tú ya tienes que planificar tus preguntas. Y recuerden además que el juez recuerda con mayor facilidad lo que escucha al principio y al final del testimonio de cada testigo y de cada perito. ¿Sí? Entonces, concluyendo con estos temas, les agradezco por su atención y a ver, las preguntas que me van a hacer, con mucho gusto pasaré a responderles. Ya seguramente me hubiese gustado incluso tocar el tema del uso de las declaraciones previas en juicio, pero ya en otra ocasión será, porque el tiempo me ha ganado definitivamente. Así que espero con mucho gusto sus interrogantes. ¿Hay alguna pregunta? Doctora, una consulta, una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, cuando se hace una pregunta a un testigo y muchas veces se da que el testigo responde, pero hay una objeción de por medio. Pero sin embargo el testigo ya respondió. Sí. Entonces los jueces a veces dicen, bueno, ya está respondido y lo dejan prácticamente. Quiere decir que esa respuesta ya entró a juicio y ya está prácticamente, va a tener que ser valorada esa respuesta, ¿verdad? Pese a que hubo la objeción. Sí, porque precisamente una de las reglas de la objeción es que tú tienes que objetar antes de que el testigo te responda, no después de la respuesta del testigo. Pero para eso está el director o directora de debates que controla las preguntas y las respuestas. Siempre antes de que un testigo declare en juicio, la directora o el director de debates le dice, señor, si usted escucha la palabra objeción, no responda. Simplemente guarda silencio para que la objeción sea resuelta. Eso le concierne al director de debates para que el testigo sepa que cuando escuche la palabra objeción no debe de contestar. Pero sucede que algunos testigos sí lo hacen, más allá de la explicación. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nada, porque lastimosamente la respuesta ya ingresó. Entonces tenemos que plantear la objeción siempre a tiempo. Doctora, y considerando que la respuesta pueda ser un tanto larga y entra el tema de la objeción y el juzgador declare fundada la objeción, pero finalmente ya ingresó parte de información, aun cuando ha sido declarada objetada la pregunta, ¿igual se toma en cuenta o ya no valdría esa respuesta? Sí, se toma en cuenta. Y si tienes algo que decir respecto de esa respuesta, si te perjudicó o no, tendrás el momento del alegato de clausura para explicarlo. Ya, correcto. Gracias, doctora. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias por tan brillante exposición. Ha sido bastante clara usted. Gracias, Ketty. Gracias, muy amable. Por nada. Todavía soy estudiante. Una consultita. ¿Cuánto es el tiempo aproximado de un alegato? A ver, el alegato de apertura, como lo dije y lo mencioné, como mínimo puede durar 3 minutos y como máximo 5. Y eso, y eso. Pero ¿sabes qué? Tú lo logras. Tú podrás decir, ay, doctora, pero a veces yo tengo casos muy complejos, ¿no? Que son muchos acusados. No importa la complejidad, dicen los autores, ¿no? Como en este caso, el profesor Alejandro de Castro, que yo lo había mencionado y que también es mi profesor, él nos dice esto, no importa si el caso resulta ser
muy difícil. No, céntrate en el hecho y tienes que saber, tienes que tener el arte de concretizar tu hecho, ¿no? Y para eso, ¿sabes cómo lo vas a lograr? Practicando, practicando y practicando, grabándote 1000 veces hasta lograr que te dure 3 minutos o 5 minutos tu exposición. Más no, porque el alegato de apertura se caracteriza por ser breve, no amplio. El alegato de clausura sí puedes explayarte y extenderte, incluso para hacer tu alegato de clausura, los jueces te preguntan, doctora, ¿cuánto tiempo va a tomarse usted para hacer su alegato de clausura? Tú podrás decir 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media. Hasta he visto que hasta 3 horas toman los abogados para poder su alegato de clausura. Pero he visto también abogados que se han tomado como 1 hora para hacer su alegato de apertura y los jueces se cansan y le dicen, señor abogado, ya pasó su tiempo. ¿Ya? Ya, por favor, o sea, ya se explayó demasiado, el alegato de apertura es breve. ¿Usted no lee el código? Así te dicen los jueces. Entonces, eso es lo recomendable, al menos yo lo recomiendo siempre, y para eso es cuestión de práctica, y tienes que practicar mucho. Muchísimas gracias, doctora. De nada, Ketty. ¿Alguna otra pregunta ya para cerrar, por favor? Doctora, buenas noches. Una consulta. ¿Quién me habla? ¿Aló, me escuchan? ¿Tu nombre? No veo. Roger Tito. Hola, Roger, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, dime. Ya, una pregunta. En el actor civil, en el interrogatorio, ¿puede objetar una pregunta si el fiscal no lo hace? Por supuesto, Roger. El actor civil es una parte fundamental en el proceso también. Tiene que objetar. Es más, interroga también. Objeta, interroga. Hasta incluso he visto que a veces los actores civiles hacen el mejor papel, hacen mejor su papel que los fiscales, que los propios fiscales. Y por supuesto que sí. La respuesta es sí. Muchísimas gracias. Doctora, otra pregunta. Doctora, en los alegatos de apertura, ¿son obligatorios para la parte de la defensa cuando tiene por finalidad, digamos, llegar a una conclusión? Es decir, si va a aceptar los cargos el patrocinado, ¿ya no sería obligatorio, necesario o suficiente con reservarse los alegatos? A ver, pero nosotros sabemos que si tú te vas a llegar a un acuerdo con la fiscalía o una conclusión anticipada, se llama en este caso, ¿ya para qué vas a realizar tu alegato de apertura? Si antes de iniciar con esa fase en el juicio oral, te preguntan si te vas a acoger o no, si vas a llegar a un acuerdo con la fiscalía. Si es así, se cierra absolutamente el caso. No, perdón, doctora, los alegatos de apertura son al inicio. La pregunta de la conclusión viene después. Entonces, yo le hago esa pregunta porque a mí me ha tocado en defensas, por ejemplo, en casos de omisión, ¿no? Dice, alegato de apertura. Entonces yo le digo, señor, nos vamos a reservar toda vez que mi patrocinado tiene como pretensión acogerse a la conclusión, que en el estadio procesal vamos a solicitar se suspenda para llegar a un acuerdo con el fiscal en cuanto a pena y reparación civil. Entonces algunos jueces, ya correcto, señor. Entonces prácticamente ya yo no hago alegatos iniciales, los doy por reservados toda vez que tengo la pretensión de llegar a una conclusión posteriormente, el siguiente acto. Pero también algunos jueces me han dicho, señor abogado, pero de todas maneras alegue algo en el hipotético caso que no llegue a buen término la conclusión o que no sea aprobada, ¿no? Finalmente, como que me dan la otra alternativa, de no pasar esa aceptación o esa aprobación, ¿cuál sería su tesis de defensa? A ver, ¿se da cuenta? Entonces hay jueces que sí lo piden, ¿no? Ajá. Para empezar, los alegatos de apertura no son obligatorios. A nadie se le puede obligar a hacer un alegato de apertura. Así llegues o no a una conclusión anticipada. Si quieres, lo haces. Si no, tampoco no lo puedes hacer. Por estrategia, sí conviene. Pero si ya vas a llegar a una conclusión, ¿para qué? Ahora, tú me dices que a ti te preguntaron después de los alegatos. No sé quién ha sido el juez que ha dirigido esa audiencia, pero está mal. No es así. Al inicio te pregunta. Pero bueno, ese es parte y criterio de cada juez, ¿no? Hasta incluso para evidenciar contradicción, hasta incluso para refrescar memoria, cada juez tiene su metodología, ¿no? Ni siquiera siguen lo que dice al pie de la letra el código. Pero perdón, no. doctora.
Sí. No le entendí, creo, o me está diciendo de que los jueces preguntan antes el tema de la conclusión antes de hacer los alegatos de apertura. Sí, por supuesto. Pero Sí. de acuerdo al código, primero son los alegatos, es el primer acto procesal. Luego de la acreditación, el primer acto procesal es los alegatos de apertura. ¿O me equivoco? Así, a ver, el artículo. Claro. A ver, vamos a ver el 3. Claro, el primer acto procesal, luego de la acreditación, ¿no? Es los alegatos. Y luego ya de los alegatos viene lo que son la información de derechos, ¿no? Por parte de la judicatura al acusado. Y luego ya viene la pregunta, ¿no? Si es que se acepta o no los hechos imputados por el fiscal. Porque justamente en los actos de apertura el fiscal expone por la acusación, ¿no? Sí. Claro, Manuel, en este caso, entonces, mira, si ha pasado eso en tu situación, no correspondería ya que hagas un alegato de apertura, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? No, así es, por eso le decía, o sea, yo ya no los hacía, con algunos jueces me ha tocado, entonces lo tienen por válido, ¿no? Bueno, me reservo, digo, porque la pretensión de mi patrón es una conclusión. Correcto, señor abogado, ¿no? Y pasan a la siguiente fase. Pero hay otros... Es válido. Claro, es válido, pero hay otros jueces que me han dicho, de todas maneras, centre su posición en el hipotético caso que no llegue a aprobarse la conclusión. ¿Cuál sería su postura? Me dice, ¿no? Entonces, claro. Ahí he tenido que decir, bueno, postulamos entonces la inocencia en mi patrocinado, ¿no? Y finalmente alegamos. Pero es que claro, todo depende también de la explicación al final de lo que pueda brindar la fiscalía hacia el juez, ¿no? Si convence o no convence ese acuerdo que haya tenido con el abogado defensor y con el acusado, ¿verdad? Entonces, para eso siempre tienes que estar preparado, porque como te digo, es a criterio de cada juez que conduce la audiencia. No todos los jueces piensan igual. Entonces, para ese caso hay que estar preparados. Ok, doctora, gracias. Pero en conclusión, bien, no son obligatorios, ¿no? Correcto, gracias. De nada. Nos pasamos el tiempo, creo. Pero a ver, ¿alguna otra pregunta más? ¿Alguien más que desea hacer una pregunta ya para cerrar esta clase? Veo que ninguna otra persona más. Entonces, a ver, para cerrar, quiero cerrar agradeciéndole a todos los participantes, ¿sí? Y además, darles un pequeño consejo. Siempre debemos estudiar, ¿no? Siempre debemos de practicar para poder ser mejores abogados cada día, no ir a improvisar a juicio, porque la improvisación a veces te deja mal parado o mal parada. Los jueces se dan cuenta. Entonces tú vas a un juicio a ganar, vas a convencer. Y los jueces se tienen que ver bien preparados con todos tus armamentos, ¿no? Porque los juicios son una guerra, ¿no? Así lo establece el doctor Nakazaki. Son una guerra. Y nosotros somos unos guerreros. Y como guerreros tenemos que ir a luchar. ¿Sí? Entonces, encantada de estar esta noche con ustedes. Será hasta la próxima oportunidad. Muy agradecida a CEFOCA por la invitación. Y finalmente, cuídense mucho porque este tema de la pandemia, de verdad, que está matando a muchos colegas, penosamente, lastimosamente, muchos familiares. Entonces, a protegernos mucho. ¿Sí? Buenas noches con todos y que tengan una buena noche. Buenas Muchas noches, gracias, doctora. Buenas noches. Doctora, muchas gracias. Cuídense. Buenas noches, doctora. Gracias.